Shabbat Shalom para todos, muy buen día, mañana de Shabbat. Aquí estamos con ustedes para hacer esta transmisión en esta mañana, en este tiempo de Shabbat, donde tomamos para reflexionar, un tiempo de descanso, un tiempo donde somos ministrados por nuestro Padre y también es un tiempo donde entregamos adoración, exaltación a nuestro Padre. Así que sean bienvenidos a esta transmisión de Shabbat, donde en este ciclo que tenemos de lecturas, hemos decidido para este año hacer todo lo que compete a la sección de los profetas. Sería lo que se le llama la Haftarah. Entonces, lo que hacemos es encontrar esa conexión, ¿no?, con la porción de la semana, la porción de la Parashá, que tiene que ver con Levítico para este Shabbat, la porción de Emor, Parashá Emor, en Levítico 21, y vamos a ver en algunos capítulos. Qué interesante porque nos está hablando, y vamos a meternos directamente en esto, nos está hablando acerca de la disposición para los Kohanim, cómo debían ellos presentarse para el trabajo en el santuario. Nos va a hablar de los Moedí, nos está hablando también de la menorá, nos está hablando del Lejen Japanín, está hablando del pan de la presencia. Muy interesante. Y termina la porción con la blasfemia del muchacho que su madre era del pueblo y el padre era egipcio. Bueno, en todo esto siempre tenemos un hilo, como yo siempre digo, un hilo conductor en toda la porción. Pero vamos a detenernos en la Haftarah. Y la Haftarah para hoy es Ezequiel, capítulo 44. Así que lo buscamos rápidamente. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 44, que nos va a dar la idea, en realidad, de qué es lo que está sucediendo en los tiempos de, valga la redundancia, de Ezequiel, los tiempos del exilio, de Babilonia, de la casa de Judá. Aquí ya la casa de Israel ya se fue. Entonces, lo que vamos a ver es la casa de Judá y la advertencia y todo lo que está hablando Dios a través de Ezequiel. Ezequiel, un profeta, donde podríamos decir tiene grandes visiones, y de hecho si nosotros nos centramos no solamente en la porción de la semana para hoy, que es Ezequiel 44, del versículo 15 al 31, también si nosotros vamos a ver un poquito en lo que es Ezequiel en los capítulos anteriores, vamos a ver esa visión que está teniendo acerca del templo, acerca de las disposiciones y acerca de lo que Dios está mandando para su pueblo, que en esta porción, en la Haftarah, nos va a dar un dato muy interesante. Entonces quiero leer los primeros versículos de nuestra Haftarah para entender un poquito de qué se trata y así poder desarrollar y encontrar en realidad no solamente en los días de Ezequiel, sino cómo esta profecía o este adelanto que va a hacer Adonai por medio del profeta Ezequiel nos va a hablar aún de nosotros, de los tiempos finales, ¿no? Qué interesante esto. Entonces, vamos a Ezequiel, capítulo 44, el versículo 15, dice: pero los sacerdotes de la tribu de Leví, los descendientes de Sadoc, aquellos que permanecieron a cargo del servicio en mi santuario cuando los israelitas se alejaron de mí, que se acerquen a mí para ofrendarme las partes especiales de los animales de sacrificio y su sangre, así dice Hashem Elohim. Y muy interesante porque lo que está diciendo la Haftarah tiene que ver, obviamente, como decimos, con la porción de la semana. Perdón. Y lo que nos va a estar hablando en esta Haftarah, en realidad nos adelanta un poquito, nos adelanta acerca de que había un problema, porque nosotros no, en la Parashá nos están dando las disposiciones de cómo debía
trabajar el pueblo, ¿no? O sea, cómo debían ser los Kohanim, las disposiciones, qué condiciones había que tener. No era cualquiera que iba a ofrecer los sacrificios, sino que no tenían que tener defectos y demás. Porque ellos, si nosotros vemos el versículo, si vamos a la para allá, quiero leerles un poquito eso. La porción comienza y dice en el versículo, del versículo 1 al 5, está hablando acerca de la impurificación, que no se impurifique con el cadáver, pero después que está hablando de esa impurificación, que debían estar separados, que son disposiciones de no contaminarse con un muerto, uno que falleció, perdón, va a hablar por qué toda esta necesidad de no impurificarse, ¿no? Vamos siguiendo un poquito así la porción con la Haftará, para entender que en Ezequiel lo que nos está hablando. Entonces, después, para llegar al versículo 6 del capítulo 21 de Levítico, en la parashá de la semana, nos dice, ellos deben ser sagrados para su Elohim, no deben profanar el nombre de su Elohim, pues ellos son los que presentan las ofrendas de fuego de Adonai, pan de su Elohim, y por eso deben ser sagrados. Recuerden que hay muy interesante todo esto, que es lo que vamos a ver en la Haftará, que hay una conexión directa con el pan, con el pan. Entonces, trabajando un poquito esto, vamos a ver que el problema está aquí en la Haftará, donde el pueblo, y están diciendo los primeros versículos, versículo 15, lo voy a buscar, si me permiten. Si me esperan un segundo, estoy buscando algo acá. Entonces, nos está diciendo que aquí ahora va a haber los descendientes de Sadoc, y está muy interesante esto, y quiero que vayamos ahora a los textos, porque tenemos unos textos aquí, en Primera de Reyes, capítulo 2, porque tenemos que entender a quién está hablando. Versículo 15 nos está diciendo, pero los sacerdotes de la tribu de Leví, los descendientes de Sadoc, ¿no? Entonces vamos directamente allí, los descendientes de Sadoc. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 2, versículo, ya les digo, versículo 2, espérenme un segundo. Entonces, en el versículo 2 de Primera de Reyes, nos va a dar la idea de quién es verdaderamente quiénes son estos, los descendientes de Sadoc, y por qué va a nombrarlos Ezequiel aquí en esta Haftará, ¿no? Vamos a buscar allí. Tenemos Primera de Reyes en el capítulo 2, donde nos habla acerca de estos descendientes. ¿Por qué tenemos que entender un poquito esta idea de quiénes son? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque sabiendo que Ezequiel se está haciendo referencia a los descendientes de Sadoc y no específicamente a Sadoc, ¿no? En los tiempos. Porque va a decir, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Versículo 27 dice así. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Adonai para que se cumpliese la palabra de Adonai que había dicho sobre la casa de Elí en Shiloh, ¿no? Y luego que saca a Abiatar, lo que hace es poner, porque ahí hay un problema, entonces va a poner a Sadoc, que son, luego vamos a ver que en lugar de Abiatar está Sadoc, y de allí va a empezar a comenzar el trabajo en el santuario, y de ahí viene toda una línea. Ahora,
muy interesante entender por qué, porque pasan como 490 años entre Salomón y Ezequiel. Entonces, no puede ser la misma persona, pero sí son los descendientes. Ellos, es muy interesante, ¿no? Esto, no son, no es que es un sacerdocio aparte, sino que vamos a buscar, acompáñenme a Segunda de Crónicas, vamos a buscar Segunda de Crónicas, y allí vamos a entender un poquito más la línea de estos sacerdotes. ¿Por qué es interesante? Porque está hablando de ellos, está haciendo mención de ellos. ¿Y qué va a pasar para los tiempos, digamos, finales en los que nos encontramos? Entonces busquemos en el versículo 50, y dice así. Estoy leyendo Segunda de Crónica, capítulo 6. Esperen un poquito. Creo que me confundí el texto. Sí. Bueno, después se lo voy a pasar, pero nos está hablando acerca de ese linaje de Aarón, que entre esos tenemos a Sadoc. Ahora, en los tiempos de Hanukkah también se nombra acerca de uno que limpiaba el templo, que también nos está hablando de esta línea de Sadoc. Ahora, en Ezequiel, y vamos ahora sí más a adentrarnos un poquito en la Haftará de esta semana, teniendo en cuenta quiénes son estos, los que se está hablando, porque se los está nombrando, y está hablando de que ellos están ministrando de una manera correcta, porque dice los descendientes de Sadoc, aquellos que permanecieron a cargo, permanecieron a cargo del servicio en mi santuario cuando los israelitas se alejaron de mí, que se acerquen a mí para ofrendarme las partes especiales de los animales de sacrificio y su sangre. Nos está hablando de que estos aparentemente no estaban corrompidos, entonces cuando el pueblo se alejó. Dicen que en los tiempos, ¿no? En estos tiempos lo que hacían, muchos de ellos hacían adoración al sol. Y recuerden que también está la visión cuando dice Ezequiel capítulo 43, está hablando que Dios está revelando a Ezequiel acerca del templo, le está dando una visión, de hecho es lo que también en la porción vemos, y dice en Ezequiel 43, y me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Recuerden que muchos de ellos, los sacerdotes en los tiempos, adoraban al sol, y en el amanecer muy temprano lo que hacían era ponerse a espaldas al templo y adorar al sol. Tremendo, ¿no? Decir, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, el pueblo se había corrompido, no permitían, tenían como todo escondidito allí en el templo, pero estaban haciendo adoración a otros dioses. Qué feo, ¿no? Como el pueblo le había dado la espalda al Padre, al Eterno, y es por esto que muchas razones por las cuales en realidad el pueblo es llevado al exilio, y se lo está hablando a Ezequiel. El otro versículo dice, y he aquí que la gloria de Adonai, del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, ¿no? Y el aspecto que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Dice, y la gloria de Adonai entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Recuerden esa puerta, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Adonai llenó la casa. Estamos viendo que Ezequiel tenía estas visiones, y obviamente el Padre está hablando y está mostrando acerca de, digamos, usando la vida de Ezequiel para revelar todo lo que estaba sucediendo. Entonces, luego empiezan a haber un montón de, si ustedes quieren lo pueden leer en el capítulo 43 para entender un poquito más, ¿no? Un poquito más acerca de lo que va a hablar en la Haftará. Ahora,
el versículo 44, el capítulo 44, perdón, antes de adentrarnos en el versículo 15, que es digamos, el comienzo de para allá, como estábamos viendo acerca de los hijos de Desado, en realidad estamos viendo esto, habla de que el pueblo de Israel se apartó. Por esto hablábamos de que Ezequiel es el que va a tener las visiones acerca de aquello que estaba sucediendo, aquello que no estaba correcto, aquello que estaba desordenado, digamos, ¿no? Dentro de la casa de Adonai. Entonces, ahí encontramos en el capítulo 44, dice el versículo 2, dice, y me dijo Adonai, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Adonai, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Adonai, por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, aquí la gloria de Adonai había llenado la casa de Adonai, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Adonai, mire, prestemos atención a esto, ¿por qué? Porque aquí estamos viendo que Ezequiel, estamos dentro del capítulo que nos toca en esta Haftará, y lo que Dios le está revelando y lo que Dios está hablando, para entender que el pueblo no estaba caminando correctamente y para entender lo que Dios pretende hacer para los tiempos que vendrían y el diseño, el plan del Eterno para nuestros días, para los días de Mashiach y demás. Y el versículo 5 dice, y me dijo, Adonai, hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Adonai y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. ¿No? Qué tremendo todo lo que va hablando Dios con Ezequiel. Dice, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Era tremendo lo que estaba sucediendo. Por eso el texto, el versículo 15, que comienza nuestra Haftará, está diciendo, hablando acerca de los descendientes de Sadoc y haciendo referencia, Dios está hablando por medio de la boca de Ezequiel diciendo, mi pueblo se alejó, pero estos están aquí todavía perseverando, todavía trabajando en entregar lo que es correcto, en darme lo que es correcto. ¿Por qué? Porque digamos, había rebeldes, había parte del pueblo donde había tomado un rumbo diferente. Entonces dice, versículo 8, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. ¿Cómo extranjeros? ¿No? Quiere decir que había personas que no eran correctas para el trabajo, eran personas que no sabían quizás las disposiciones, los mandamientos en cuanto al trabajo en el santuario. Sin embargo, esas personas fueron puestas para trabajar allí, en muchos casos porque compraban los lugares y demás, y así era un descontrol, era un desorden. Entonces Dios está viendo esto. Cuando se piensa que no se está viendo porque se hacen las cosas y no pasa nada, resulta que sí va a haber de parte de Dios un momento donde va a poner un stop, va a poner un parar de hacer todas esas cosas, y es lo que está sucediendo en la Haftará de esta semana. Lo que nos está hablando en realidad es que hicieron las cosas no conforme al diseño de Dios, se fueron por otros caminos y allí vino el problema. Luego, el versículo 9 dice, así ha dicho Adonai el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario, todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas, que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Aquí está hablando, prestemos atención. ¿Por qué? Porque los levitas también cuando el pueblo de Israel se alejó, ellos entraron en lo mismo.
cuando ellos debían ser aquellos que enseñaran a discernir entre lo santo y lo profano, a discernir lo puro y lo impuro, ellos también se fueron. Por eso les decía que ellos empezaron en el santuario, en la adoración al sol, a darle la espalda al Padre, a darle la espalda a la casa y a levantar esa adoración. Por esto es que encontramos un pueblo que se había corrompido, un pueblo que iba en contra de las leyes, o sea, sabiendo lo que debían hacer, no lo hicieron. Y aquí vienen los problemas. Entonces dice que ellos iban a cargar con esa iniquidad, pero que Dios está hablando por la boca del profeta Ezequiel diciendo que él se iba a preparar un descendientes, él se iba a preparar gente que realmente esté trabajando en integridad, esté trabajando apartado y enseñando al pueblo, acercando al pueblo y que el pueblo pueda entender entre lo que es bueno, o sea, lo que es puro y lo que es impuro, lo que es santo y lo que es profano. Entonces, versículo 13, voy hablando acerca en el capítulo 44 de Ezequiel, son estas, digamos, los textos de la Javdará, pero es necesario poder leer todo esto para entender qué estaba sucediendo. Si no, nos encontramos en el versículo 15 que no entendemos qué sucede. Versículo 13 del capítulo 44 de Ezequiel y dice así: no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, estamos diciendo, esto sucede con aquellos que se desviaron, con aquellos que no estaban en lo correcto, con aquellos que estaban caminando por un diseño errado. Entonces estaban mal porque se habían salido de la instrucción buscando el favor de los ídolos, favor de los dioses. Y es tremendo poder decir esto porque si podríamos decir, la gente del pueblo lo hizo. Pero cuando vemos la escritura que fueron los mismos que debían acercar al pueblo, al Padre, son los que se corrompieron, ¿no? Entonces está habiendo un grave problema aquí en los tiempos de Ezequiel. Y es por esto que en la Javdará dice, malos sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario. Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai el Señor. Y entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosas de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Y luego empieza a dar toda una descripción, ¿no? Dice los turbantes de lino, los calzoncillos de lino, sobre sus lomos, no se ceñirán cosas que los haga sudar. O sea, había toda una disposición, y eso lo sabemos, las vestiduras que debían llevar. Ahora es muy interesante porque hay una conexión, y si hablamos para los tiempos en que nos encontramos, en lo que las escrituras nos hablan, vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 1 y decir qué conexión tiene esto, que el Padre no ha descalificado, no es que quedó atrás, pero recordemos algo, que por 2000 años el sacerdocio levítico no ha estado funcionando y el Padre ha establecido a partir, y como nos dice Hebreos, y vamos a estar viendo Hebreos y Apocalipsis porque nos está hablando acerca de estas profecías aún de los tiempos finales, nos está relacionando con Hebreos y el tiempo donde hoy vemos un sacerdocio que es diferente y que tenemos, porque Hebreo nos relata verdaderamente. Hoy no está en función, no tenemos el templo, no está en función el sacerdocio levítico, pero sí nos está hablando acerca de hoy, ¿qué está pasando hoy, ¿no? En la función que el pueblo de Israel en el mundo entero, todos aquellos que por medio del Mesías pueden ser parte de esa familia, de este pueblo y demás. Pero miren lo que dice, busquemos, por favor, acompáñenme a Apocalipsis,
en el capítulo 1, porque si lo entendemos desde lo que está planteando Apocalipsis va a ser más fácil poder entender las palabras de Ezequiel, que está hablando no solamente para ese momento, porque está haciendo una denuncia, está hablando acerca de lo que estaba ocurriendo, cómo se había corrompido el sacerdocio, pero también está dando una esperanza y una esperanza de restauración. Está hablando, lo que nos va a decir es que va a cambiar un poquito las cosas para el tiempo final, pero que no, Dios no se va a quedar desprovisto de aquellos que le sirven, sino al contrario. Apocalipsis dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5 dice, y de Yeshua Hamashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea el imperio por los siglos de los siglos. Dice amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Está hablando acerca de la venida de Mashiach, pero nos está diciendo el versículo 6, que por medio de su sangre, que Él permite ahora que puedan entrar, ser parte del pueblo, Él está haciendo un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. Recordemos que por mucho tiempo no ha habido sacerdocio y hoy quien está trabajando no en un sentido literal, pero sí estamos como en cierta manera cumpliendo esa misión, y nos relatan las escrituras en Apocalipsis. También, si lo vamos a buscar allí, Apocalipsis 19, porque recuerde que leímos el texto de Ezequiel y dice, turbantes de lino tendrán, en el versículo 17, cuando ellos pasen por las puertas del atrio interior deberán tener puesta la ropa de lino. Preste atención, prestemos atención a esta palabra porque es tremendo. Quizás ha sonado muchas veces en nuestra cabeza, pero ahora es como que vamos uniendo, ¿no?, esas partes del rompecabezas, es decir, lo que Ezequiel está diciendo es clave, aún anticipándose y adelantando para los tiempos finales y para los tiempos que nos encontramos. Aún si nosotros vemos en los tiempos de Yeshua cómo esto se está entendiendo, aún estando el templo, ¿no? Recordemos que luego el templo se destruye en el 70 y no se construyó más. Ahora, veamos un poquito Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Recordemos, la ropa de lino que era requerimiento para los que estaban apartados. Dice, son las acciones justas de los santos. Esa es la ropa de lino. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos en tiempos donde el profeta Ezequiel está haciendo una denuncia, hablando acerca de cómo se habían corrompido los sacerdotes en los tiempos en que se encontraba el pueblo en un estado muy deplorable, un estado complicado, porque se habían alejado del Padre, le habían dado la espalda verdaderamente al Eterno. Entonces, el profeta Ezequiel está denunciando esto, pero también está hablando de cómo a través de los descendientes de Sadoc, dice, son los que ellos van a ministrar, porque ellos es como que se mantuvieron apartados en medio de todo lo que estaba sucediendo en el pueblo. Tenemos y en los versículos vimos, en los versículos anteriores del capítulo 44, estamos viendo que los sacerdotes habían tomado un camino errado y el pueblo también. Pero el versículo 15, nuestra Jafdara dice más, está haciendo referencia que hay como una diferencia, ¿no? Hace una diferencia entre, dice, de los sacerdotes, la tribu de Leví, los descendientes de Sadoc, de los descendientes de Sadoc, aquellos que permanecieron a cargo de mi santuario cuando los israelitas se alejaron de mí, que se acerquen a mí para ofrendarme
las partes especiales de los animales de sacrificio y de su sangre. Entonces, dice que ellos permanecieron fieles aún desde los tiempos de David. Recuerden que leímos en Crónicas, leímos en Reyes, cuando se está hablando que ellos empiezan a trabajar, cuando Abiatar es sacado, el sacerdote Abiatar es sacado del trabajo del templo y es puesto Sadoc, y a partir de allí es un linaje, por decir así, son descendientes en los cuales se mantuvieron firmes. Y hacemos referencia a esto para los tiempos también, en nuestros tiempos, cuando se habla de que nos ha vestido de lino fino. Dice, a ella se le ha concedido. Ahora busquemos el capítulo 5 de Apocalipsis, que también nos va a hablar un poquito de esto. Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 17, Apocalipsis 5, Apocalipsis 5:10, y dice, y nos has hecho, voy a leer del anterior para entender un poquito, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es lo que hizo Mashiach, pero leamos el texto que sigue. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿qué estamos hablando? Nos está hablando de un sacerdocio, nos está hablando de un pueblo que está apartado para el Padre, que en nuestros días no hay templo, no está el sacerdocio levítico, pero sí, en cierta manera estamos funcionando, y está hablando en los tiempos finales que va a haber un remanente que se va a permanecer con esas vestiduras de lino fino, ¿no? Que son las acciones justas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Dios en los tiempos que los profetas hablaron, está levantando a su pueblo, está reuniendo a su pueblo. De hecho, por eso hoy estamos aquí, porque Él ha hecho sonar el shofar, nos ha llamado, y Ezequiel está hablando todas estas cosas. Si ustedes leen los capítulos anteriores a nuestra Haftará, capítulo 42, 41, 40, que está hablando acerca de lo que iba a suceder, que Él iba a reunir nuevamente, que Él iba a tener misericordia de su pueblo y que iba a restaurar a su pueblo. Y esto lo vemos luego con Yeshua, cuando los discípulos están preguntándoles cuándo esto iba a suceder, porque ellos estaban expectantes acerca de lo que iba a suceder de la restauración de Israel. Y de hecho, esa pregunta se lo hacen en Hechos, cuando Yeshua está con ellos en esos 40 días, que es la cuenta del Omer, le está hablando acerca del reino. La pregunta que le hacen acerca si iba a restaurar a Israel. Entonces, Yeshua está diciendo que no le corresponde saber los tiempos, pero las profecías nos hablan de cómo iba a venir esa restauración, de cómo iba a ser, y a partir de Mashiach encontramos que ahora podemos ser parte de su pueblo. Y también lo que nos habla Apocalipsis, que hay un remanente, hay un pueblo que permanece que está con esas ropas de lino fino, como nos está hablando en la Haftará, de que debían usar los sacerdotes esas vestiduras, y tiene toda una disposición, porque recuerden que la Haftará nos está hablando acerca de que ellos son sagrados y van a manipular, van a trabajar con ese pan, ¿no? El pan de Elohim. Y pensábamos y hacemos esas conexiones acerca de que el pan nos está haciendo referencia también a Yeshua, y en nuestros tiempos dice que Él nos ha hecho reyes, sacerdotes, ha hecho parte de su pueblo, y que hoy nosotros sabemos que tenemos ese pan, tenemos ese alimento que es Yeshua, es el pan que descendió del cielo. Entonces
nosotros en cierta manera tenemos un trabajo, una responsabilidad grandísima en nuestras manos, por decir así, que es hablar, que es contar las buenas nuevas y hablar acerca de ese pan que va a ser la provisión para los pueblos, para las naciones, para aquellos que aún todavía no han escuchado el mensaje, para aquellos que están sin esperanza, aquellos que están, si podríamos decir, faltos de alimento. Nosotros tenemos un alimento para proveerles y que es el pan, que es Yeshua. Entonces esta para allá nos habla de ese pan que debía ser comido por los sacerdotes. Estamos hablando en la porción de la semana, en el capítulo 24, cuando nos habla acerca del lejen japanín, del pan, pero también recordemos que en nuestros tiempos estamos haciendo por decir así, esa conexión. Que hoy, ¿cómo en la Haftará podemos entenderla un poquito más? Primero tenemos que ir y ahondar un poquito más en los capítulos anteriores de Ezequiel, pero si lo llevamos y adelantamos un poco, si vemos en el Brit Hadashah cómo está plasmado todo este sacerdocio, todo este servicio, este trabajo de ministrar de su pueblo al mundo, sino cómo Dios está trabajando hoy. Tiene sus servidores, ¿verdad? Tiene sus servidores. Entonces, vayamos a Hebreos, que nos va a dar un poquito más, nos va a abrir un poquito más la idea acerca de que esto está funcionando, de que esto está en camino. Y el Hebreos capítulo 4, en el versículo 14, Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y dice el capítulo 5 de Hebreos, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Recuerde, Dios está separando a la tribu de Leví para el servicio, ya lo sabemos, los hijos de Aarón. Ahora, esto es lo que está diciendo. Pero el versículo 2 dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Sí? ¿Vamos siguiendo allí? Está en conexión con nuestra Haftará, con la parashá de esta semana, con la parashá anterior, cuando hablamos de Yom Kippur, del servicio, de entregar, de que el sumo sacerdote debía entregar por él, por el pecado de él, por su familia y por el pueblo. Ahora el versículo 4 del capítulo 5 de Hebreos dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie toma para sí esta honra. Versículo 5, así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Mashiach en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, estamos hablando que hoy no tenemos el templo, no está el sacerdocio levítico, pero sí que tenemos a un Cohen Gadol, al sumo sacerdote que es Mashiach, lo que acabamos de leer en Hebreos, que está oficiando, y tenemos a los servidores. Hoy el pueblo está siendo de esos servidores que van a acercar
al mundo, a las personas, a aquellos que aún todavía no han escuchado el mensaje, que están sin esperanza, que están sin provisión, nosotros vamos a acercarle el pan. Vamos a acercarle la provisión. Y mire, avancemos un poquito en la Haftará. Y luego que está diciendo, y cuando salgan, versículo 19 del capítulo 44 de la Haftará de Ezequiel. Y cuando salgan al atrio exterior hacia el pueblo, deberán quitarse las ropas que usaron para el servicio y dejarlas en las habitaciones del templo para tal fin, y vestirán otras ropas, pues no deben mezclarse con la gente mientras visiten sus ropas de oficiantes. Y bueno, y ahí está toda la disposición de raparse el cabello, de no tomar vino cuando se ingresa al atrio interior, eso lo sabemos, no deberán casarse con una viuda ni divorciada. Todo esto tiene que ver con nuestra parashá, y ahí está la conexión. Versículo 24, miren, muy interesante porque está hablando acerca de la función, del trabajo que ellos hacían, y tiene que ver también con nuestros días, en cierta manera. Dice, ellos enseñarán a mi pueblo respecto de la diferencia entre lo sagrado y lo profano, y les informarán acerca de la diferencia entre lo impuro y lo puro. Muy interesante, porque Dios está diciendo, esta es la función que deben hacer los sacerdotes. Como vemos en los versículos anteriores de este capítulo, está diciendo que el pueblo, el pueblo más los sacerdotes, que principalmente tenían esta función, los sacerdotes hicieron todo lo contrario. Ahora veamos que lo que dice aquí es que esa debe ser nuestra función. Debe ser enseñar al pueblo acerca de hacer diferencia entre lo impuro y lo puro. Dice, en caso de pleitos, ellos actuarán como jueces, deberán juzgar de acuerdo a mis leyes, deberán observar mis enseñanzas, mis decretos en cuanto a mis festividades, y deberán consagrar mis Shabbat. ¿Por qué dice esto? Porque el pueblo también había profanado el Shabbat, se habían olvidado, habían dejado de lado el Shabbat y lo estaban profanando. Es más, algunos lo que hacían eran esto, y lo dije en la porción, el video anterior, en la semana pasada, porque está todo esto en conexión. El problema del pueblo es que profanaba el Shabbat. Ellos, por ejemplo, decían, nosotros lo estamos guardando, pero ¿qué hacían? ¿No? De una manera con astucia. Guardaban el día porque ellos estaban guardando el día, pero a sus siervos los ponían a trabajar. Entonces ahí estaba el problema. ¿Por qué? Porque estaban yendo con astucia, digamos, y queriendo engañar al Eterno cuando la disposición es clara acerca de cómo debemos guardar Shabbat, ¿no? De principalmente lo que nos está pidiendo, que al siervo como vos y tu animal no pueden trabajar. Entonces, eso está diciendo que el sacerdote, los Kohanim, debían tenerlo muy claro acerca de todas las disposiciones de las festividades. Por eso vemos en nuestra parashá cómo nos está relatando cada una de las formas de cómo debía, en qué día y demás tener las festividades. Y ellos enseñaban, los sacerdotes enseñaban. Entonces, muy, muy interesante esto, que nosotros lo tengamos presente para nuestra vida. No solamente nosotros hacerlo y revisar si verdaderamente nuestra vida está acorde, ¿no? A lo que Dios está pidiendo, pero no solamente esto, sino que tengamos presente de que también nosotros debemos prestar atención a la Escritura. Dice que ellos debían observar mis enseñanzas, dice, y mis decretos en cuanto a las festividades. Y el Levítico 23 nos habla en esta porción de todas esas disposiciones. Cómo debían ser, guardar, observar, prestar atención, respetar las festividades y todas sus disposiciones. Luego el versículo 25 dice, no deberán entrar los sacerdotes en contacto con ningún cadáver para no impurificarse, y ahí da toda la descripción en cuanto con quién y quién. Dice, y en el día que entre al santuario, versículo 27, al atrio interior, para llevar a cabo el servicio del santuario deberá ofrecer su ofrenda hatat por la falta, dice Adonai Eloi. Entonces,
Está hablando acerca de que ellos debían conocer cuáles eran las ofrendas que debían entregarse, trabajar en esto, estar al servicio del pueblo, estar al servicio del Padre, ¿no? Porque en realidad el Padre es el que los llama para hacer ese trabajo. Y hay algo muy interesante, es muy interesante dejar en claro el trabajo de los Kohanim. ¿Y cuál es el punto aquí? Tener presente que ellos estaban al servicio del Eterno. Por ende, el servicio al Eterno implicaba que ellos iban a comer. Por eso hablamos que en la parashá nos habla específicamente del pan, que ellos son los que están habilitados para comer de ese pan, para comer de las ofrendas, pero dicen que ellos no tenían heredad, porque la heredad es Adonai, le está diciendo, ¿no? Así que ellos no tenían lo que podían tener los demás israelitas, los demás del pueblo, no tenían heredad. Sin embargo, Dios mismo dice que Él los iba a alimentar. Y de hecho ellos vivían en el lugar donde Dios había provisto para ellos, y también la comida era para ellos. Ellos comían bien, estaban bien, pero recordemos, tengamos esto presente, que era el Padre que prometió ser su guardador, por decir así, ser aquel que estuviera cumpliendo con sus necesidades. Entonces dice, el sacerdocio será la herencia de ellos, versículo 28, yo soy su herencia, ellos no tendrán propiedad en Israel, yo soy la herencia de ellos. Es muy importante este versículo, podríamos estar un montón hablando acerca de esto, pero no tenemos todo el tiempo. Y luego termina la Jafdalá diciendo, ellos comerán las ofrendas minja, las ofrendas hatá, toda la ofrenda, y también todas las propiedades que se consagren en Israel serán de ellos, las primicias de los frutos de toda especie, la ofrenda terumá, serán para los sacerdotes. También deberán entregar al sacerdote la primera parte de la masa, para la bendición, para que la bendición more en tu hogar. Está hablando del pan, y es muy interesante porque lo que debía ser entregado al sacerdote, aunque quizás muchos podrían estar viendo lo que se le entregaba, en realidad la promesa que está hablando acá es que esa bendición iba a morar en tu casa por causa de haber dado lo que Adonai te está pidiendo. Esa es la parte que hacía el pueblo, y la parte que hacían que les correspondía a ellos, ¿no? A ellos les correspondía enseñar, acercar al pueblo, vivir ordenadamente, estar separados para ese servicio, pero al pueblo le correspondía entregar las ofrendas. Cada uno debía hacer lo suyo. No es que era más importante, sino que habían sido separados para una tarea. Entonces, si esto lo podemos llevar incluso para nuestros días, hay una tarea, hay un servicio el cual se debe realizar y se debe hacer de una manera ordenada, se debe hacer de una manera íntegra, se debe dar lo mejor y recordar, si queremos hacer esa conexión con el Brit Hadashah y en los tiempos finales, nos está hablando de un pueblo que es vestido, que un pueblo que es ese remanente que va a servir, que va a oficiar al Padre. Y si vemos en Apocalipsis, quiero terminar con este texto, en Apocalipsis, ya les digo, Apocalipsis nos está hablando acerca de en los tiempos finales y cómo Dios está llamando a un pueblo y a ese remanente. ¿Para qué? Para que ese pueblo hable, vuelvo a decir, exprese palabras de esperanza para aquellos que no la tienen, y también para que compartan el pan, compartan a Yeshua. Y dice, después de esto miré, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación viene de Adonai y ha provisto al Cordero para que podamos ser nosotros expiados, redimidos y poder ser incorporados nuevamente al pueblo. Luego
si avanzamos un poquito en el versículo 13 del capítulo 7 de Apocalipsis, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Acá estamos hablando de compartir el pan, de compartir la provisión que tenemos. Aquí estamos hablando de compartir. ¿Por qué? Porque dice: estos son los que sirven día y noche en el templo, en su templo. Y dice: y extenderá ese tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tremendo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos en los días donde nuestro trabajo es compartir ese pan, compartir lo que el Padre nos ha dado. Esto está hablado, está profetizado. Ezequiel ya puede vislumbrar, como los profetas que podían ver, como dice Pedro, ¿no? Que ellos estaban ya inquiriendo para ver qué es lo que habría de suceder. Y también tuvieron una palabra de que ellos no iba a ser en su tiempo, pero que les hubiera gustado saber, ¿no? Y por eso indagaban a ver quién iba a vivir esas cosas que por su boca hablaban y ellos expresaban. Entonces estamos viendo la profecía, estamos viendo los cumplimientos. Hebreos nos habla de esto, Apocalipsis nos habla. Entonces, en este día de Shabbat, en esta porción donde a veces parece medio complicado hacer esas conexiones, busquemos acerca de el trabajo que pareciera que queda solamente en estas disposiciones de los Kohanim en el templo. Cuánto hay para nuestros días también, cómo esto va a suceder, cómo será en los tiempos finales y demás. Hay mucho más para hablar y no quiero extenderme más y tomar más tiempo, pero sí, por favor, le pido ahí en su casa, en su tiempo de estudio, de buscar acerca de lo que nos habla Apocalipsis, lo que nos habla Hebreo, conexión con esta Haftará y la porción de la semana, que hay mucho por compartir, porque como está hablando nuestra Haftará, tenemos que saber muy bien todo lo que tiene que ver con la observancia de las festividades, cada una de ellas. Y algo muy interesante que se los dejo así al pasar, que está muy bueno en conexión, porque estamos en el tiempo que nos encontramos, estamos en la cuenta del Omer, por entrar ya a la quinta semana. Entonces, les adelanto un poquito, la quinta semana tiene que ver con la humildad, donde vamos a hablar acerca de los procesos, el carácter, todo lo que tiene que ver con lo que debe ser trabajado en nosotros, y más entendiendo lo que dice esta porción, que debemos vivir en integridad, ser separados, tenemos una responsabilidad. Ahora, esta porción que habla de las festividades va a mencionar acerca de la cuenta del Omer y de lo que significa y la implicancia que esto tiene aún para los días que vivimos. Así que no se desenfoque también. Recuerde que es como que estamos en tiempo de fiesta, porque en Pesach se inició esto, se abrió una puerta en Hamatzot y Purim, pero la cuenta del Omer nos mantiene en un tiempo especial de preparación para recibir lo que será soltado en Shavuot. Así que no es casualidad en este día de Shabbat estar estudiando acerca de las festividades dentro de la cuenta del Omer. Les animo a estudiarlo, a reflexionar, a trabajar un poquito en lo que esto significa, no solo en la parte literal, sino que podamos pedir al Padre que hable en nuestros corazones qué es lo que Él está queriendo hacer en esta cuenta del Omer con nuestras vidas. Está preparando a su pueblo para recibir los regalos en Shavuot. Shabbat Shalom para todos, Shavuot, tengan una buena semana y seguimos contando en la cuenta del Omer. Esté atento, esté preparado para lo que va a recibir. Shabbat Shalom.